Esta historia arranca con nuestro protagonista, el despiadado Gray, sosteniendo una espada cubierta de sangre después de haber desvivido de una manera cruel a una pobre waifu para luego convertirse en el nuevo rey de su mundo. Pero además de ser un sanguinario espadachín, el rey también cuenta con un poderoso ejército que es capaz de arrasar con cualquier ciudad en cuestión de pocos segundos gracias a sus bombardeos de tecnología avanzada, lo cual lo convierte en el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fama, riqueza y poder, Gray parece mostrar ciertos remordimientos por la vida que le toca llevar, hasta que él de repente se termina hundiendo en un sitio lleno de agua mientras oye una voz pidiéndole que busque el camino de la luz durante su segunda oportunidad. Tras ese extraño suceso, Gray vuelve a abrir los ojos para verse rodeado de una mujer llamada Alice y un hombre llamado Reynolds que se presentan ante él como sus padres, ya que el prota acaba de renacer como un bebé cabezón llamado Arthur después de haber sufrido la morición en su vida anterior como rey. Por esa razón, nuestro protagonista piensa dentro de su cabeza la ironía de que hasta hace poco él era el rey más poderoso del mundo, pero ahora es un pequeño bebé indefenso que necesita la ayuda de sus dos padres hasta para eructar. Una vez acostado en su cunita, Arthur no puede evitar sostener el dedo de su padre tras haber actuado sin pensarlo, por simple reflejo, además de sufrir la vergonzosa humillación de que su madre Alice le cambie los pañales porque acaba de hacerse encima sin querer. Al rato, Reynolds termina ofreciendo una demostración al bebé de su poder mágico que potencia su fuerza, mientras queda como un menso al recibir un piedrazo en la cabeza, por lo que su esposa se apresura a curarlo con sus poderes sanadores, siendo la primera vez que el prota presencia algo por el estilo. Más adelante, Reynolds se encuentra en el bosque cumpliendo la misión de desvivir a unos cerdos salvajes con sus puños potenciados, contando con la ayuda de un grupo de aventureros, hasta que él termina regresando a casita junto a su familia, pero sin poder abrazarlos porque sus manos están cubiertas de sangre. Por su lado, el pequeño cabezón observa con mucha atención a su viejo, esperando obtener más conocimiento sobre ese extraño poder que no existía en su anterior vida, pero enseguida su mamita termina avisando que ya es hora de acostar al bebé en la cuna. A pesar de que a un poderoso rey como él lo frustra mucho la idea de seguir las órdenes de otras personas, al prota tampoco le desagrada la idea de acostarse a dormir sin ninguna preocupación, recordando cuando en su vida anterior él apenas podía descansar en paz por culpa de los asesinos que siempre lo acechaban. Un tiempo después, la feliz pareja de padres observa con alegría que su pequeño retoño ya está empezando a gatear por su cuenta, para ver por primera vez su reflejo en el espejo mientras Arthur comienza a fijarse en una puerta de la casa que le despierta mucha curiosidad. Así que cuando Alice termina acostando a dormir a su hijito en la cuna, este espera que su mamita no lo esté viendo con tal de dirigirse gateando sin que ella lo note a esa misma puerta que esconde una biblioteca en donde el prota puede obtener información sobre este mundo isekai aprovechando que aún sabe leer. Entonces el bebé cabezón descubre que su nueva vida transcurre en un continente dividido en 3 reinos: el reino subterráneo de Dark, donde viven los enanos; el reino de Elenoy, repleto de bosques, donde viven los elfos; y por último su nuevo hogar, el reino de Saping, donde solamente viven los humanos. Pero a diferencia de su anterior reino tecnológico en el que los monarcas obtenían el derecho de sentarse en el trono por medio de la fuerza, aquí los reyes obtienen la corona de manera hereditaria, además de caracterizarse por ser un país sin tanto progreso científico porque todos combaten utilizando magia. Mientras se rasca la comezón del trasero, el prota averigua gracias a un libro que solo una de cada 100 personas posee poderes mágicos de nacimiento, los cuales a su vez se dividen en potenciadores que pueden aumentar su habilidad física y los conjuradores que pueden proyectar y controlar maná mágico a su antojo. Después de darse cuenta de que su madre Alice parece ser un caso excepcional, el bebé descubre que el principio por el cual se despierta el poder mágico del cuerpo es muy similar al control del ki de su anterior vida, que solo se consigue concentrando la energía del entorno dentro de un núcleo interno. Sin perder el tiempo, Arthur comienza a meditar como los monjes budistas con el fin de comprobar si ya es capaz de despertar sus poderes mágicos. Pero justo cuando el prota está logrando sus primeros avances, la doña de la casa lo termina interrumpiendo para llevarlo de vuelta a la cuna. Enseguida, Alice nota que a su hijo le pasa algo raro, provocando que el pequeño cabezón comience a temer que ella acaba de descubrir su gran secreto.
pero al final solo resulta que su hijo necesita cambiarse urgente los pañales porque acaba de hacerse encima de nuevo. Unos 2 años después, la mamá luchona escribe en un diario íntimo lo orgullosa que se siente de tener a un hijo tan adorable, pese a que hasta ahora nunca lo vieron sonreír justo cuando ella observa que Reynolds le está enseñando al pequeño a usar una espada con un palo de madera. Por esa razón, Alice termina regañando al hombre por enseñarle algo tan peligroso a un renacuajo que apenas sabe caminar solo, a la vez que el prota se pregunta si en este mundo isekai existe el matriarcado o si solamente su patético padre se deja dominar tan fácilmente por una mujer. Más adelante, durante un paseo por el mercado de la ciudad al lomo de su mamita, Arthur observa con mucho detenimiento todo lo que se vende en las tiendas de armas y en las tiendas de objetos mágicos, además de prestarle atención a un usuario de magia de fuego. Al momento de regresar a casita, el pequeño cabezón comienza a dormirse, mientras reconoce que se siente a gusto de llevar una tranquila vida familiar, en comparación a lo que fue su anterior infancia, que creció como un huérfano abandonado. Por su lado, Alice le comenta a su hijo dormilón que está muy orgullosa de tener un hijo superdotado que ya sabe leer y observa con mucha atención todo lo que se vende en la ciudad, lo cual la lleva a creer que él heredó el espíritu aventurero de su padre, pese a que ella preferiría que su retoño tenga una vida más tranquila. En otro momento, el prota observa con atención a su viejo Reynolds haciendo una demostración con unas rocas que no lo dejan muy impresionado. Al contrario de lo que sucede cuando el hombre lanza unas ráfagas cortantes sobre una hoja para luego hacer temblar el suelo con un pisotón. De inmediato, Alice toma a su hijo para llevarlo a dormir a su cuna, además de negarle la posibilidad de que siga leyendo libros, por lo que el prota decide contraatacar a la mujer con la insuperable técnica de la mirada tierna. Luego de lograr que su madre le dé permiso de leer por unos pocos minutos, Arthur espera estar a solas para seguir practicando el proceso de despertar su poder mágico, concentrando dentro de su propio cuerpo una gran cantidad de energía proveniente del entorno. Pero justo cuando Reynolds está por recibir un vaso de agua por parte de su esposa, de repente termina estallando una fuerte explosión dentro de la casa, lo cual obliga a que el hombre se apresure a proteger a Alice con el costo de quedar con la espalda muy dañada. Como Alice se percata de que su pequeño retoño todavía se encuentra dentro de la casa, los dos padres entran corriendo para buscar a su hijo hasta que, por suerte, lo terminan encontrando sano y salvo, flotando en el aire con un aura dorada a su alrededor, al igual que Shaka, el caballero dorado de Virgo. Sin embargo, apenas el pequeño cabezón vuelve a pisar tierra firme, de golpe un pedazo del techo se termina rompiendo, poniendo en grave peligro a su joven segunda vida, hasta que su madre se apresura a abrazarlo mientras Reynolds se encarga de destruir los pedazos del techo con su magia potenciadora. Una vez que el problema queda resuelto, Alice comienza a derramar lágrimas de felicidad sobre el rostro de su hijito, a la vez que el hombre también termina llorando de la alegría porque la bendición de la casa ya no corre ninguna clase de peligro. Por su lado, Arthur se pregunta por qué sus padres están llorando solamente por haber cumplido con su deber de protegerlo, tal como a él le enseñaron durante su estricto entrenamiento de espadachín en su anterior vida, cuando le remarcaban que los sentimientos no importan a la hora de cumplir un trabajo. Pero al ver las lágrimas de felicidad de sus padres, nuestro protagonista también comienza a llorar de manera desconsolada porque esta es la primera vez en sus 2 vidas que él comprende la importancia de recibir muestras de afecto sincero, lo cual se trata de una valiosa lección que no se aprende en ningún libro. Durante su anterior vida como Grey, resulta que él y un tribunal de encapuchados atraparon a un emisario de otro país que había intentado desvivir al rey. Pero en lugar de ejecutarlos en ese sitio, el prota y sus hombres tomaron la decisión de enviarlo de regreso a su reino natal. No obstante, como el hecho de regresar a su país de origen era un castigo indeseable, el tipo comenzó a suplicarle de manera desesperada al rey para que por favor perdone al menos a su esposa y a su hijo, mientras él asumía a solas toda la culpa de su delito. Pero en lugar de apiadarse del pobre hombre, Grey terminó tomando la decisión de desvivir a la mujer y a su hijo a sangre fría delante de la vista del condenado, el cual igualmente le dio las gracias por haberlo salvado de vivir un sufrimiento mucho peor en su reino natal. Volviendo a su nueva vida como el pequeño Arthur, Reynolds le ofrece a su hijo unos guantes potenciadores como los suyos, pero al niño le dejan claro que prefiere seguir peleando con una espada de madera a la que él termina cubriendo con su aura mágica
mágica para derrotar a su viejo. Al poco tiempo, el pequeño cabezón observa una discusión entre su padre que desea llevarlo a entrenar con un mentor espadachín en otra ciudad, a diferencia de Alice, que se muestra en desacuerdo con esa propuesta, porque ella no quiere poner en peligro a su querida bendición. Aunque Reynolds le enseña que el niño de 4 años fue capaz de partir un palo de madera, la mamá luchona igualmente sigue en contra de la idea de separarse de su retoño, hasta que en un momento el prota termina sugiriéndoles que se marchen los 3 juntos de viaje hacia otra ciudad. Sin sospechar que el chiquillo es la reencarnación de un rey poderoso, los dos padres comienzan a sentirse orgullosos de su pequeño superdotado que siempre tiene tantas buenas ideas a su corta edad, a la vez que el niño se alegra por el gran entusiasmo que demuestran sus padres. Al momento de prepararse para el largo viaje, Arthur se presenta formalmente ante un grupo de adultos que hace algunos años ayudaron a reconstruir la cabaña, los cuales se tratan de los Twinhorn, el mismo grupo de aventureros al que pertenecían sus padres antes de retirarse a vivir en una cabaña. Además del líder de la cicatriz, Adam Crench, el pequeño cabezón también conoce a la waifu Angela Rose, quien enseguida lo asfixia entre sus pechugas hasta que el grandulón Durden Walker interrumpe toda la diversión para luego saludar al chiquillo con un choque de 5. Luego de notar la presencia de la gótica Jasmine Flamesworth, que parece la más callada del grupo, enseguida el niño termina saludando a la arquera elfa Helen Shard hasta que finalmente Reynolds declara que es momento de comenzar el viaje. Entonces todos comienzan a trasladarse a bordo de unos lentos carruajes que no se comparan en nada a las naves voladoras en las que nuestro protagonista solía viajar durante su anterior vida, pero él igual afirma que prefiere disfrutar de una larga travesía junto a su mamita. Durante una parada técnica para llenarse la tripa, de repente los viajeros notan la aparición de un grupo de lobos hambrientos a los que Reynolds, Adam, Jasmine y Ellen derrotan con sus poderes potenciadores, mientras Angela y Durden los atacan de lejos con sus poderes de conjuradores. Aprovechando que ahora cuentan con carne fresca, esa misma noche los aventureros terminan acampando alrededor de una fogata para disfrutar unas deliciosas brochetas de lobo, a la vez que Arthur nota que su mamá luchona no parece tener mucho apetito por alguna extraña razón. Al ver que su esposo tiene una herida en el brazo, Alice se dispone a sanarlo mientras el resto de los viajantes se encargan de vigilar a los alrededores, ya que su poder sanador, que es muy poco frecuente en el reino, podría llamar mucho la atención si no tienen cuidado de mantenerlo en secreto. Una vez que las heridas de Reynolds se terminan cerrando, Adam le pregunta a su viejo camarada si le da permiso de entrenar con su hijo, por lo que el pequeño cabezón se ve obligado a luchar contra el tipo mientras observa que los demás no parecen estar preocupados en lo más mínimo. Luego de que el tipo de la cicatriz le pregunte si ya está listo, nuestro protagonista observa que su rival no piensa contenerse a la hora de pelear, así que él toma la decisión de potenciar su espadita de madera con todo lo que tiene. Apenas comenzado el duelo, el niño humilla al adulto al demostrarle que es más veloz, pese a que enseguida casi se resbala en el suelo. Pero luego de que Adam lo saque volando de un golpazo, la waifu Angela se apresura a atajar al pequeño por medio de su magia de viento. Como todos sus camaradas lo regañan por haberse excedido, el tipo de la cicatriz se defiende asegurando que el mocoso es mucho más fuerte de lo que parece, a la vez que Jasmine se termina acercando al prota con el fin de preguntarle su secreto para haber corrido tan rápido durante el duelo. Al día siguiente, Arthur y el resto de los aventureros vuelven a emprender el viaje a través de las montañas, al mismo tiempo que él aprovecha a aprender nuevas habilidades gracias a los consejos recibidos por parte de los aventureros, además de enseñarle a la gótica cómo puede correr más rápido. Esa misma noche, el pequeño cabezón se encuentra leyendo dentro del carruaje mientras nota que Jasmine no deja de mirarlo fijamente, dando la apariencia de una loliconera depravada. Pero luego ella se recompone cuando le convida al chiquillo las últimas brochetas de carne disponibles. Al día siguiente, la gótica le termina entregando al niño una daga de asesino que tiene una cuerda como un obsequio de cumpleaños y también como agradecimiento por entrenarla, ofreciendo una escena que conmueve a todas las waifus del grupo, en especial a la mamá luchona que está muy orgullosa de su encantador retoño. Sin embargo, luego de que Reynolds declare que ya es momento de continuar con el viaje, Arthur nota que su mamita parece estar sufriendo de náuseas, pero a pesar de que ella le asegura que no le ocurre nada, el prota igualmente se muestra bastante preocupado. Para colmo, en un momento del viaje,
viaje, el carruaje en donde están viajando los aventureros termina sufriendo la emboscada de un numeroso grupo de bandidos liderados por un grandulón con un hacha, que enseguida les ordena a sus esbirros que dejen con vida a la mujer y a su hijo, así pueden venderlos como esclavos. Luego de que el líder de los criminales emita la orden de lanzarse al ataque, Alice le pide a su retoño que permanezca a su lado, a la vez que los aventureros se encargan de eliminar a los bandidos gracias a sus buenas habilidades de combate. Pero a pesar de que Adam y sus camaradas se las están arreglando bastante bien contra los bandidos, en un momento ellos comienzan a sentir el cansancio por enfrentarse a una banda que tiene numerosos miembros justo cuando Reynolds termina quedando muy mal herido por culpa del grandulón del hacha. Antes de que su esposa se acerque a sanarlo, el papá del prota le exige que mejor se contenga las ganas, así mantienen a salvo el secreto de sus poderes sanadores, además de ordenarle al niño que se aleje con su madre a pesar de que el prota le pide que le permita pelear a su lado. No obstante, el hombre le aconseja que mejor utilice su fuerza para proteger a su madre embarazada, lo cual explica los extraños síntomas demostrados por Alice últimamente, por lo que nuestro protagonista no duda ni un segundo en alejarse junto a su mamita y a su futuro hermano menor. Mientras Reynolds intenta contener al grandulón del hacha, por otro lado el resto de los aventureros se encargan de abrirle paso a Arthur y a su madre, eliminando a los bandidos que intentan acercarse a ellos, así ellos pueden seguir huyendo sin problemas. Por su lado, el pequeño cabezón recuerda cuando en su anterior vida tuvo que ejecutar a la familia del tipo condenado, pero irónicamente ahora debe esforzarse en salvarle la vida a una mujer y a su hijo, como si el karma lo estuviera haciendo pagar por sus errores del pasado. Sin embargo, al cruzarse con un hechicero que está a punto de lanzarles un hechizo de viento, nuestro protagonista empuja a su madre mientras el niño recibe de lleno el ataque que lo hace caer por un precipicio, no sin antes llevarse al sujeto con él con la ayuda de la daga obsequiada por Jasmine. A pesar de los esfuerzos de Angela y Durden de salvarlo con sus conjuros, el pobre chico igualmente se termina cayendo por el precipicio mientras empieza a comprender la clase de sentimientos que había experimentado el tipo condenado de su anterior vida. Pero también nuestro protagonista ya comprende a qué se deben las lágrimas de tristeza y de alegría de sus padres aquel día que casi queda aplastado en la cabaña, lo cual lo lleva a soltar unas lágrimas de tristeza después de darse cuenta de que le hubiera gustado convertirse en un hermano mayor. Por suerte, el pequeño cabezón termina cayendo sano y salvo en el interior de un oscuro bosque, demostrando que posee la típica inmortalidad de los héroes isekai, pese a que enseguida termina quedando bajo la amenaza de una enorme criatura de cuernos que rápidamente lo reconoce como Arthur.